Hola compañeras, hola compañeros, soy Jorge Alonso y vamos a continuar con el tema de algunas familias de matrices. De hecho, yo creo que con este video, con esta sesión, podemos darle un cierre o un primer cierre al tema de familias de matrices. Ahora, vamos a ver el tema, o vamos a seguir y vamos a terminar de ver el tema de matrices ortogonales y sus transpuestas. Concretamente, lo que vamos a hacer en este video es ver algunos ejemplos concretos de matrices ortogonales, y por eso ya le puse como título para esta sesión: ¿qué matrices ortogonales conocemos? Lo que vamos a hacer en esta sesión es, de manera concreta, ver que las matrices que ya conocemos, recordemos que sobre todo las dos matrices que aprendimos a construir en este tema son, por un lado, la matriz asociada a una rotación en el origen, y sabemos que su matriz se ve de esta manera, y por el otro lado, la otra matriz principal que aprendimos a construir fue la matriz asociada a una reflexión por una recta que pasa por el origen, y sabemos que su matriz asociada es esta. Entonces, de manera genérica podemos decir que esta es una matriz de rotación y esta es una matriz de reflexión. Lo que vamos a ver en esta sesión, que espero que no sea muy largo el video, va a ser que esta matriz y esta matriz, ambas son matrices ortogonales. Es decir, ya conocemos al menos dos ejemplos de matrices ortogonales. La respuesta sería: ¿qué matrices ortogonales conocemos? La respuesta sería: los dos tipos de matrices ortogonales que ya conocemos son las rotaciones por el origen y las reflexiones a través de una recta que pasa por el origen. Ahora, para ver o para demostrar que estas matrices efectivamente sean ortogonales, a partir de lo que vimos en el video anterior, sabemos que para que una matriz sea ortogonal, tiene que ser la matriz asociada a una transformación ortogonal. Es decir, lo que tenemos que hacer es demostrar que la matriz asociada a una rotación, tenemos que demostrar que la función lineal asociada a una rotación es una transformación ortogonal. A su vez, para demostrar que esa transformación sea ortogonal, recordemos que tenemos este teorema. Este teorema es muy parecido al que estuvimos usando en este mismo tema en las primeras sesiones. En las primeras sesiones de este tema, lo que hicimos fue utilizar un teorema prácticamente igual a este para demostrar que una función es lineal. ¿Cuál es la diferencia entre que una función sea lineal o sea ortogonal? Recordemos, si una función f, si se escribe de esta manera, ya con eso es lineal. Es decir, el último renglón, si a este teorema le quitamos el último renglón, entonces podríamos decir que la función es lineal. Es decir, si a la función que es lineal además le pedimos que este vector u y este vector v sean una base ortonormal, entonces eso garantiza que esta función no solamente es lineal, sino que también es ortogonal. Espero que se haya entendido esta parte, simplemente lo estoy diciendo como un recordatorio. Entonces, en concreto, empecemos a demostrar que esta es la matriz. Empecemos a demostrar que esta matriz es una matriz ortogonal. Entonces, digamos, sabemos que la función asociada a este tipo de matrices le llamamos ρ, sea ρ de teta de x, ρ sub teta de x igual a r sub teta para toda x que está en R2. Entonces sabemos que si esto se cumple, eso quiere decir que esta es la matriz asociada a esta función. Ahora, como tenemos aquí es multiplicado por x, entonces lo que tenemos es que ρ sub teta de x es igual a r, a la matriz R multiplicada por el vector x. La matriz R es coseno de teta, seno de teta, menos el seno de teta, coseno de teta, aplicada o multiplicada por el vector x, es decir,
X, Y porque estamos en R2. Y entonces sabemos que esto es renglón por columna. Es coseno de teta X menos el seno de teta Y, renglón por columna, seno de teta X más coseno de teta Y. Por lo tanto, podemos decir que rho sub teta de X, Y, ya le ponemos coordenadas, aquí está expresado el vector, aquí están expresadas sus coordenadas, es igual a coseno de teta X menos seno de teta Y, seno de teta X más coseno de teta Y. Entonces, lo que tenemos que hacer, según lo que hemos dicho, es demostrar que esta función, que es la función asociada a esta matriz, tenemos que demostrar que esta función es de este tipo, es decir, se puede escribir de esta manera y además que si logramos escribir la función de esta manera, tenemos que demostrar además que este vector u y este vector v son una base ortonormal, es decir, tienen norma 1 y son perpendiculares entre sí. Entonces, aquí ya no es difícil, aquí podemos ver que esto lo podemos ver como x que factoriza a coseno de teta, seno de teta, no es nada difícil hacer esto. Ahora, más y que factoriza a menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, si nos fijamos, efectivamente estamos logrando ver a la función del estilo x por un vector, este sería mi vector u, más y por otro vector, este tiene que ser mi vector v. Entonces, hacemos u igual al coseno de teta, seno de teta, y hacemos v igual a menos seno de teta, coseno de teta. Entonces es claro que efectivamente la función rho sub teta del vector x, y se puede escribir como x u más y v. Entonces lo que resta probar es que este vector u y este vector v son una base ortonormal. Como ya dije, lo que tenemos que probar es que son perpendiculares entre sí y que tienen norma 1. Pero esto, y aquí hay que poner tantita atención, esto ya tiene que ser obvio a partir del trabajo que hicimos en el video donde abordamos a las rotaciones. Simplemente para recordar, aquí lo voy a hacer de manera rápida porque esto ya lo vimos. Más bien lo que tendríamos que hacer ahorita es recordar o echarle un vistazo al video donde vimos las rotaciones. Lo que vimos es que si al vector E1 lo rotamos teta grados, llegamos a este vector. Es decir, en este caso, este vector coseno de teta, seno de teta, es la rotación de E1 por teta grados. Y lo mismo, cuando vimos este tema, vimos que si al vector E2 lo rotamos teta grados, llegamos precisamente a este vector, que sería menos el seno de teta, coseno de teta, que es el vector v. Este es el vector coseno de teta, seno de teta. Es decir, gráfica o geométricamente es claro que como E1 tiene norma 1, el vector u, que no es otra cosa más que la imagen de E1 bajo la rotación, el vector u debe de tener norma 1. De igual manera, como el vector v es la rotación del vector E2, es obvio que también tiene norma 1. Y como a estos dos vectores E1 y E2 que son perpendiculares, a ambos los rotamos teta grados, es obvio también que el vector u y el vector v tienen son perpendiculares entre sí. Es decir, es obvio que la norma de u es la misma que la norma de v y es 1. Y es obvio también que son perpendiculares entre sí. Es decir, ya acabamos. Otra forma
en la que podríamos ver que esto es cierto para el vector u y para el vector v, pues es simplemente calculando su norma. Nosotros sabemos que la norma de un vector es la raíz cuadrada de u producto punto con u, es decir, si hacemos esta cuentita para este vector, es muy fácil ver que me va a dar 1, lo mismo con esto, y sabemos que para que dos vectores sean perpendiculares, se tiene que cumplir que su producto punto es 0. Si hago el producto punto de este vector con este vector, también me va a dar 0. También haciendo esas cuentitas también se podría probar tanto esto como esto. Pero yo preferiría que nos demos cuenta que a partir del análisis que ya hicimos en el video donde vimos las rotaciones, estas dos cosas ya también son evidentes. Entonces, con esto estamos probando que efectivamente la matriz R de teta es una matriz ortogonal y por lo tanto podemos decir que las matrices asociadas a las rotaciones por el origen de teta grados en R2 son matrices ortogonales. Vamos a hacer ahora algo muy parecido para probar que este tipo de matrices que corresponden a las reflexiones en torno a una recta que pasa por el origen también son matrices ortogonales. Entonces vamos a hacer un trabajo prácticamente caica. Entonces vamos a decir, sea ahora las funciones asociadas a las reflexiones les llamamos phi de teta aplicada al vector x igual a la matriz E sub teta multiplicado por el vector x para toda x que está en R2. Sabemos que si esto se cumple, esta es la matriz asociada a esta función. Y nuevamente podemos decir que phi sub teta de x es igual a la matriz multiplicada por el vector, pero la matriz es coseno de 2 teta, seno de 2 teta, seno de 2 teta menos seno de 2 teta multiplicada por el vector xy. Hacemos la multiplicación, va a quedar coseno de 2 teta, coseno de 2 teta x más seno de 2 teta y. La otra entrada es seno de 2 teta x menos, aquí me equivoqué, aquí no es seno, aquí es menos coseno de 2 teta menos coseno de 2 teta y. Por lo tanto, podemos decir que phi sub teta del vector x, y es igual al coseno de 2 teta x más el seno de 2 teta y, el seno de 2 teta x menos el coseno de 2 teta y. Por lo tanto, aquí podemos empezar a ver quién tiene que ser el vector u y quién tiene que ser el vector v. Vamos a factorizar lo que tenga x. Entonces, x me va a factorizar al vector cuya primera columna es coseno de 2 teta y cuya segunda columna es seno de 2 teta. Ahora la y me va a factorizar al vector cuya primera entrada es seno, creo que estaba diciendo columna, cuya primera entrada es seno de 2 teta y cuya segunda entrada es el menos coseno de 2 teta. Entonces ya estamos viendo que efectivamente la función phi de xy sí se puede escribir de esta manera, que u y v tendrían que ser respectivamente este y este. Entonces hagamos u igual al coseno de 2 teta, seno de 2 teta y hagamos v igual al seno de 2 teta, menos el coseno de 2 teta. Entonces efectivamente vamos a tener que phi sub teta de x, y la vamos a poder escribir como x multiplicada por u más, o más bien el vector u multiplicado por el escalar x más el vector v multiplicado por el escalar y. Y ahora lo que nos resta probar, según nos dice este teorema, es que u y v sean una base ortonormal. Y lo mismo, más allá
al igual que lo que dije allá, para ver que estos dos son una base ortonormal, yo podría hacerlo a partir de las operaciones. Es muy sencillo con esas operaciones probar que tanto este como este tienen norma 1, como que son perpendiculares entre sí, pero yo prefiero que lo hagamos recordando lo que hicimos cuando trabajamos a las matrices de rotación, cuando trabajamos a las matrices de reflexión. Cuando hicimos ese análisis dijimos, si esta es mi recta de reflexión y si aquí está E1, yo sé que este que está acá es phi de E1. Ahora, si aquí está E2, dijimos, yo sé que este es phi sub teta de E2. Ahora, si nos fijamos, nosotros también dijimos, este vector, si a este vector yo le saco su perpendicular, este sería phi de E1 ortogonal. Y después dijimos, si a este vector yo le saco su negativo, dijimos que este vector coincidía, es decir, phi de E2 coincide con menos phi de E1 ortogonal. Es decir, nosotros sabemos que el vector U sabemos que es phi de E1 cuando hicimos ese análisis. Pero además sabemos que el vector V es menos este vector, porque si a este vector lo multiplicamos por menos, llegamos a este. Espero que se entienda lo que estoy diciendo, y si no, ya también lo explicamos cuando hicimos este video. Entonces, el vector V, recordemos que es menos phi de E2 ortogonal. Por lo tanto, como el vector U es phi de E1, lo único que hicimos fue reflejar a un vector que tiene norma 1, entonces este vector sigue teniendo norma 1 porque sigue estando dentro del círculo unitario. Ahora, phi de E2 no es otra cosa más que el reflejado con respecto al centro de phi de E1 ortogonal, y por lo tanto sigue estando en el círculo unitario y por lo tanto sigue teniendo norma 1. Además, si nos fijamos, phi de E1, que es phi de E1, que es U, es ortogonal a phi de E1 ortogonal. Es decir, este vector y este vector son ortogonales y por lo tanto este vector sigue siendo ortogonal a menos este vector. Es decir, geométricamente es claro que también son perpendiculares. Es decir, con ese tipo de análisis geométrico debe de ser muy claro que el vector U tiene norma igual a la del vector V y ambos tienen norma igual a 1. Y debe de ser geométricamente también claro que el vector U es perpendicular al vector V. Por lo tanto, como la función phi sub teta de xy se escribe de la forma x por u más y por v, donde u es este vector y v es este vector, y se está cumpliendo que u y v forman una base ortonormal porque cumplen esto, entonces podemos decir que esta matriz es una matriz ortogonal. Hasta ahí le voy a dejar. Espero que se haya entendido la explicación de este video. No quiero alargarme más, solamente lo que hicimos en esta sesión es darnos cuenta que las dos principales matrices que vimos en este tema, que fueron las de rotación y las de reflexión, no solamente son matrices lineales o asociadas a funciones lineales, sino que especialmente estas dos matrices también son matrices ortogonales y por lo tanto, por ejemplo, tienen todas las propiedades que vimos en el video anterior de las matrices ortogonales, es decir, la inversa de esta matriz es su transpuesta. Ese es el principal resultado que vimos en el video anterior. La inversa de esta matriz es su transpuesta. Ese tipo de cosas nos van a empezar a servir
a futuro, digámoslo así, dentro de algunos temas. Pues nada, soy Jorge Alonso, compañeras, compañeros, como siempre es un gusto y nos estamos viendo pronto.